Y el día de hoy, el tema que quiero tocar con ustedes es este tema que se llama amor perfecto. El amor de Dios es el único que es perfecto. Y nació en mí la inquietud de tocar este tema, principalmente por aquellos que han escuchado acerca del amor del Señor, pero que tal vez no tengan claridad en qué consiste o que pudieran confundir el amor que se llama en el mundo, ¿no? lo que la gente llama amor, con el amor verdadero, profundo, eterno, permanente, perfecto de Dios, que es una cosa totalmente diferente y que solo quienes hemos conocido al Señor Jesucristo podemos palpar ese amor, conocerlo, y no solo eso, sino también transmitirlo a los demás, que es lo más importante. Si es que, amigos, si tú nos estás escuchando en esta mañana y no conoces al Señor Jesús personalmente, este mensaje es muy importante para ti, es el mensaje de amor del Señor. Y para quienes ya le conocemos, pues recordar también las misericordias del Señor, las manifestaciones que Él tiene en nuestra vida, para que vivamos conforme a Él y que podamos también dar un buen testimonio y prediquemos la necesidad de que todos conozcan a nuestro Salvador. El amor del Señor es el único amor perfecto, el único y verdadero amor. En 1 Corintios 13 se describe al amor de esta manera. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que se trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, en este pasaje de la Escritura, evidentemente se está hablando del amor de Dios, pero se está hablando del amor de Dios aplicado en un creyente. Pablo nos dice en este pasaje, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y empieza a poner una serie de ejemplos que nos llevan a la conclusión de lo que el Señor dice en su palabra, que cualquier persona que haga este tipo de cosas, aunque hable en lenguas, aunque haga obras que pudieran parecer milagrosas, aunque entregara su cuerpo para ser quemado, que diera todas sus posesiones, pero si no conoce el amor de Dios, no es nada. El amor de Dios es el que los creyentes podemos experimentar y el único que nos permite que este tipo de cosas pudieran tener un sentido para nuestra vida, que son las obras para las cuales el Señor nos preparó. De tal manera, pues, que puede quedar muy claro que no es por obras, como dice la palabra del Señor, como uno alcanza la salvación, como uno alcanza a hacer propicio para sí mismo el amor de Dios. Y vamos a ver este tema que es uno de los más profundos en la palabra de Dios, de los más transformadores, y que es difícil hacer una síntesis de él. Estudiando este tema, la verdad es que es apasionante y es profundo, pero vamos a revisarlo desde 5 puntos por medio de los cuales nosotros podremos ver las manifestaciones del Señor. El amor perfecto de Dios lo podemos entender
por estos 5 puntos. Y el primero es que el amor de Dios es un amor inmerecido. El amor de Dios no lo merecemos. Dice el Salmo 103, 10 al 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Es decir, Él no nos ha tratado conforme a lo que mal hemos hecho nosotros, no nos ha pagado conforme a eso. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es un amor inmerecido. Nadie merece el amor de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer, como nos decía 1 Corintios 13, para que merezcamos el amor de Dios. Ni aún entregar nuestro cuerpo para ser sacrificado, ni aún entregar todos nuestros bienes para los pobres. Todo lo que nosotros hemos hecho para el Señor, Él lo considera trapos de inmundicia si no tenemos este amor que Él nos ofrece. Nada que nosotros podamos hacer nos hace merecedores del amor de Dios. Hay personas que predican que se puede alcanzar la salvación por medio de las obras, pero el Señor nos muestra en su palabra que esto no es así, que este es un engaño de Satanás que lleva a las personas a estarse esforzando en algo que nunca van a alcanzar, que no tiene un fundamento. Por eso todo lo que nosotros hablamos, compartimos y predicamos aquí tiene un fundamento en la palabra de Dios. No son cosas que nosotros pensamos, no son cosas que nosotros creemos, sino que se fundamenta en la palabra de Dios, y cualquiera que nos escucha puede estar leyendo los versículos en su casa o aquí en la Biblia y puede verificar que lo que nosotros decimos está fundamentado por la palabra de Dios, no por una tradición, no porque alguien lo haya dicho, no porque así lo estableció alguna institución, sino porque Dios lo dejó de manifiesto en su palabra, que es el vehículo por medio del cual nosotros le conocemos y entendemos su grande obra. Desde el pecado de Adán y Eva en el Edén, que requirió ser cubierto por una piel de un animal inocente, ellos se habían cubierto, recordemos, por algunas plantas que encontraron, y el Señor les dijo, no es tu esfuerzo el que va a hacer que cubra los pecados que tú tienes, y estableció ahí un símbolo, un tipo del sacrificio del Señor Jesucristo, y dijo, va a ser por mi amor, por el que yo te voy a salvar. Desde entonces podemos ver cómo el hombre permanentemente se ha revelado a la voluntad de Dios. El mismo pueblo de Israel durante años estuvo siendo rebelde a este Dios maravilloso que los había rescatado de tantas cosas. Y vemos, por ejemplo, cuando iban hacia la tierra prometida en medio del desierto, vez tras vez se rebelaban, se quejaban, hablaban mal de Dios. Y no solo eso, muchos de ellos pretendían regresar a Egipto, que es de donde el Señor los había rescatado. La incredulidad y los pecados en los días de Noé, por medio de lo cual el Señor tuvo que destruir a todo ser viviente para crear de nuevo a estas personas que pudo rescatar la familia de Noé que estuvo en el arca y los animales que eligieron, y entonces tener un nuevo comienzo. Fue como un reseteo, pero fue algo que estableció el Señor, una disciplina muy fuerte para que nosotros tuviéramos memoria y supiéramos que es importante creer al Señor, tener fe en Él, y que cuando Él nos dice que las cosas están mal, tenemos que meditar en ellas y corregirlas. El amor del Señor y su misericordia hizo que permaneciera un grupo reducido para que pudiéramos incluso llegar hasta nuestros días esta reproducción. Sin embargo, la maldad del hombre vez tras vez va en aumento, y lo vemos en nuestros días. La rebelión en contra del Señor, la rebeldía en contra de Él, incluso pues las groserías, los actos en contra de quienes nos decimos creyentes, como decía Guti en su meditación, y todas estas cosas que estamos atestiguando a nuestro alrededor, que tampoco nos sorprenden, porque el Señor nos dice en su palabra que la maldad irá en aumento, y que esto es una señal para que nosotros sepamos que cada día se acerca más la segunda venida de nuestro Salvador.
Efesios 2, del 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvos, por gracia, gratis, gracias al amor de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Más claro no puede ser. No entiendo cómo alguien continúe enseñando o haciendo creer a otras personas que se pueden salvar haciendo obras. El Señor lo dice con toda claridad en su palabra. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras. El amor del Señor es un amor inmerecido, es un amor que nosotros no podemos hacer algo para merecerlo, simplemente nos los da Él en su misericordia. El Salmo 103, del 8 al 10, habla de esta misericordia del Señor. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué sería de muchos de nosotros si el Señor no fuera lento para la ira? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido años y años y años en rebeldía y llega el momento en el que nos entregamos al Señor y decimos, Señor, ¿cuántos años te rechacé? ¿Cuántos años estuve yo siendo rebelde? ¿Cuántos años estuve incluso hablando en contra de ti, haciendo cosas en contra de ti? Y tú tuviste misericordia, tuviste paciencia. Ese es el amor inmerecido de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Sin la misericordia de Dios, ninguna persona sería salvada. Ninguna. El amor de Dios es inmerecido por la humanidad. Sin embargo, Él nos sigue amando. En segundo lugar, vamos a ver que el amor de Dios es un amor incondicional. Dios no nos pone ninguna condición para amarnos. Él nos ama como somos y eso es sumamente importante para nosotros. A pesar de haber sido, decíamos, rebeldes a Él, de haber participado por medio de nuestros pecados en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, a pesar de todo, Dios no nos pone condiciones. Jesucristo murió por toda la humanidad, murió por todos. Y esto es algo muy importante, murió por ti y por mí. Y tú que nos estás escuchando, debes saber que no hay pecado que hayas hecho, que hayas cometido, que no sea perdonado por el Señor. Pero tienes que arrepentirte, pedirle perdón por tus pecados y creer en este amor del cual estamos hablando, que hizo que sacrificara a su propio Hijo por ti y por mí, sin ninguna condición, porque el pago ya está hecho, el pago está hecho por todos. Dios no espera que seamos perfectos para amarnos. Ha habido ocasiones, yo en alguna ocasión lo llegué a pensar, y en una ocasión estábamos compartiendo con un amigo en un departamento donde vivíamos, Malena y yo, y recuerdo muy bien que estaba Oscar ahí y estaba también otro creyente, y estábamos compartiendo pues con amigos, con familiares, etcétera, ¿no? Y en esa ocasión, este amigo estaba muy quebrantado ante lo que se le había compartido, el mensaje creo que había sido muy claro para él, y él dijo, tengo que ir a mi casa a arreglar algunas cosas con mi esposa, cosas que he cometido que no están bien delante de Dios, y luego voy a recibir al Señor. Esta es una idea que muchas personas tienen, que tenemos que limpiarnos nosotros no nos podemos limpiar, nosotros no podemos ser, lo único que nosotros podemos hacer es arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, y Él es el que nos rescatará. Y tristemente, esta persona tuvo un conflicto muy fuerte con su esposa, no sé qué cosas habría ahí, y nunca más quiso saber del evangelio. Lo busqué en muchísimas ocasiones, nos separamos a raíz de eso, y nunca más quiso saber del evangelio, porque para él había sido algo desastroso, si lo había entendido, pero porque no entendió
este énfasis que nosotros le decíamos, la salvación es hoy, es ahorita. Tú no tienes que cambiar nada, tú no tienes que ir a arreglar cuentas. En su oportunidad, el Señor te guiará y el Señor te dará los medios y la gracia delante de las personas para poder arreglar todo esto que tengas que arreglar, que sí es importante en su momento arreglarlo, pero no en tus fuerzas. En tus fuerzas los resultados son desastrosos y tristemente así fueron. El Señor no espera que seamos perfectos para amarlos. Él nos ama como somos. Su amor no está basado en nuestros méritos, no está basado en nuestras acciones. Él nos amó incluso cuando estábamos en nuestro estado de mayor imperfección y pecado. Este amor incondicional también es un modelo para nosotros de cómo debemos amar a los demás. Romanos 5:8 enfatiza este hecho. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por toda la humanidad. En ese estado de pecado en el que veníamos y en el que vienen muchos de ellos. Pero esta decisión la toma Dios precisamente porque sabe que no hay otra manera en que el mundo se pueda salvar, si no es por medio del sacrificio del Cordero perfecto de Dios, que es el Señor Jesucristo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mucha gente no hace suyo este pago, hace que para esta persona no tenga validez, porque es como cuando nosotros vamos a algún restaurante, voy a poner un ejemplo bastante simple, y cuando llegamos a pagar, alguien dice, fíjate que ya hay una persona que pagó por tu cuenta. Y muchos somos orgullosos y decimos, no, nadie paga mis cuentas, yo pago mis propias cuentas, yo soy el que pago. No, pero ya pagaron, no, yo voy a pagar. Esa necedad, esa manera de ser es la que manifestamos nosotros cuando decimos, no, nadie tiene por qué pagar los pecados. Yo voy a hacer obras, yo voy a hacer cosas, yo voy a hacer algo para que el Señor sepa que estoy arrepentido. No, el Señor sabe que no lo vas a lograr en tus fuerzas. Él ya pagó y pagó por todos. Muchas personas rechazan ese pago y tristemente van a una condenación eterna. Y dicen, como se comentaba en uno de los testimonios ahorita, ¿a poco es tan sencillo? ¿A poco es tan fácil? No. Yo estoy acostumbrado a esforzarme para lograr lo que tengo. Yo estoy acostumbrado a pagar por lo que tengo. No puede ser tan sencillo. Choca en la mente de las personas a veces este concepto. Pero es así de sencillo. Así de sencillo que un niño lo puede entender y que cuando le comentamos esto a un niño fácilmente lo entiende y lo acepta. Pero de adultos empezamos a crecer entretejiendo en nuestra mente conceptos del mundo que hacen muchas veces que no veamos con claridad lo que es tan simple. Y el mundo está cegado en sus propios razonamientos, dice la palabra de Dios. Pero es tan sencillo como arrepentirse y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Misericordioso y clemente es Jehová, dice la palabra de Dios. Salmo 103, del 8 al 12. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Es una característica muy importante. El amor de Dios es incondicional y es misericordioso. No lo merecemos. Es algo que está fuera de las posibilidades de que nosotros lo podamos realmente pagar de alguna manera. Cristo es el que pagó por nuestros pecados. Lo único que necesitamos para que ese amor cumpla su propósito en nuestra vida es la confianza plena en Dios. Confiar en su palabra y entregarnos por fe a Él. Es lo único que se necesita, pues el precio ya está pagado. Es únicamente dar el paso de fe, estirar la mano y hacerlo válido para nosotros. Vamos a ver en tercer lugar, que el amor de Dios es perfecto, y es perfecto porque es un amor sacrificial. Sacrificial es algo relativo al sacrificio. El amor de Dios es un amor que sacrifica a sí mismo. Dice Juan
3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Ese sacrificio que decíamos desde el huerto de Edén ya había sido representado por Dios en la muerte de un animal inocente que puso su piel para que fueran cubiertos los cuerpos de ellos, en un acto simbólico de cómo el sacrificio de un inocente, el Señor Jesucristo, vendría a cubrir los pecados y la desobediencia del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mayor acto de amor de Dios fue enviar a su propio Hijo para morir por nuestros pecados. Este sacrificio muestra lo inmenso del amor divino. Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos, abriendo el camino para nuestra reconciliación con Dios. Porque así como Él toma nuestra posición, en donde deberíamos de estar nosotros crucificados, muertos ante el pecado, asimismo también tomamos nosotros la posición de Él como Hijo de Dios, y entonces abre el camino de la reconciliación, y por medio de ese sacrificio es que nosotros somos considerados hijos de Dios en Jesucristo, no en nuestras obras, no en nuestra naturaleza, no en nuestra manera de ser, sino en la posición de Jesucristo como Salvador. Por medio de Jesucristo es que nosotros somos considerados hijos de Dios. Dios se entrega a sí mismo por nosotros ante la imposibilidad de que podamos hacer algo, cualquier cosa que nos salve. Dios no espera de ti ni de mí, en ese sentido, algún sacrificio. Dios espera que confíes plenamente en Él, que descanses plenamente en Él, y Él hará todo. De tal manera amó Dios al mundo, de una manera extraordinaria, de una manera tan grande y profunda, de una manera imposible de entender para nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. El amor sacrificial de Dios no lo encontramos en ninguna otra parte. Dios se entrega a sí mismo para salvar a sus enemigos, a quienes hemos sido rebeldes, groseros, pedantes, orgullosos, que hemos agredido a hijos del Señor, que nos hemos burlado de Él y de ellos. A esos, a los peores pecadores, el Señor perdona por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Primero de Juan 4, del 9 al 10, dice lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Entonces el amor que tenemos nosotros como creyentes hacia Dios es conocido como el amor respuesta. Cuando nosotros respondemos al amor de Dios, porque Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Y nos amó por un propósito, dice, envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Es por medio de Él que podemos nosotros tener la vida eterna y ser llamados hijos de Dios. De tal manera que este amor sacrificial del Señor es algo que es de gran bendición para nosotros, y algo que no merecemos y algo que no podemos nosotros lograr si no fuera por este sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Pero al mismo tiempo también vamos a ver en cuarto lugar que es un amor redentor, porque tiene un propósito. Tiene el propósito, como hemos estado viendo, de redimirnos. Redención es en sentido figurado la liberación mediante una acción de un dolor, de una penuria o una adversidad.
Y en este caso, Dios nos redime del pecado, nos libera de las consecuencias del pecado. Y la más significativa de estas consecuencias es la muerte eterna. Nos libera de la muerte eterna y nos da vida por medio de Jesucristo. A través de la muerte de Cristo fuimos redimidos de la esclavitud del pecado. El amor de Dios no solo nos perdona, sino que también nos transforma y nos da una nueva vida en Cristo. Somos hechos nuevas criaturas, capaces de vivir en libertad y en comunión con Dios. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y entonces podemos ver cómo el Señor toma nuestra posición en la cruz y nosotros tomamos su posición como hijos de Dios. Esto realmente es algo maravilloso, es algo que nos redime, es algo que nos da vida. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única libertad verdadera es la que da el Señor Jesucristo. No la que prometen los hombres, no la que prometen los políticos, no la que pudiéramos nosotros buscar de liberarnos por nosotros mismos. La liberación verdadera está en el Señor Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta redención nos lleva a vivir bajo la gracia de Dios. Se compartía ahorita también en un testimonio la importancia de que vivamos bajo la gracia de Dios, de que aprendamos a confiar siempre en Él, todos los días en Él. Y la gracia del Señor nos va sacando adelante. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Los creyentes no están bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que un creyente no va a pecar? No. Mientras nosotros tengamos nuestra antigua naturaleza, está esa posibilidad latente y está esa posibilidad de que caigamos. No hay justificación para que caigamos porque el Señor está con nosotros y mientras estemos tomados de su mano, nunca vamos a caer. Pero el problema es que de repente nos podemos soltar y de repente podemos tropezar y podemos caer. Pero sabemos también que el Señor nos perdona cuando venimos a pedirle perdón, nos arrepentimos y nuevamente retomamos el camino de la gracia del Señor. No somos perfectos, no lo somos, ni pretendemos serlo. En el Señor Jesucristo, por Él, vamos en el camino de la perfección. Por Él, mientras estamos con Él, si nos soltamos, vamos a padecer y vamos a caer en pecado y en situaciones desagradables para el Señor. Pero el Señor nuevamente nos perdona cuando nosotros vengamos en arrepentimiento. Lo importante es que una vez que nosotros recibimos a Cristo en el corazón, Él no nos abandona. Él promete estar siempre con nosotros. Y aun cuando nosotros hayamos caído en pecado, dice la palabra de Dios que se constriñe el Espíritu Santo, sin embargo no nos abandona, permanece con nosotros esperando nuestro arrepentimiento y que retomemos el camino del Señor. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Así como vemos en el mundo que la gente no puede salir de actitudes pecaminosas, de acciones en contra del Señor, Él nos dice, el pecado no os enseñoreará de vosotros. Y si alguien que es creyente está permitiendo que el pecado se enseñoree de él en su vida, es porque no está viviendo conforme a la voluntad del Señor. Es porque no está tomado de la mano del Señor. Porque en el Señor el pecado está derrotado. No hay nada que nos pueda derrotar si estamos tomados de la mano de Dios. En quinto lugar, vamos a ver que el amor de Dios es perfecto porque es un amor permanente. Es un amor eterno, es un amor que no acaba. Y esta es una característica súper importante del amor del Señor.
Porque además de que es eterno, no cambia, permanece siempre igual. Y en un mundo en donde las cosas son temporales, son inestables, todo cambia. Hay hasta una teoría del cambio que dice que lo único que no cambia es que todo cambia. Eso dice el mundo. Y puede ser cierto en cuestiones administrativas, sociales, puede ser cierto en algunas áreas, pero el hombre no ha cambiado desde que fue creado. La creación permanece como tal desde que fue creada. El amor de Dios en estas condiciones de cambio es constante. El amor de Dios no cambia. Podemos confiar en que pase lo que pase, su amor por nosotros permanece firme y seguro, siempre. Él nos amó en nuestros delitos y pecados y Él nos sigue amando. Y si por alguna razón caemos, podemos venir nuevamente en arrepentimiento a Él y Él nos tomará nuevamente acompañándonos día con día. El amor de Dios es una constante, es permanente, es eterno. Y ante la perspectiva de la vida humana que andará ahorita en México, creo que las posibilidades de vida andan alrededor de los 77 años. Digo, no se cumple, no es una ley que se cumpla, pero la expectativa de los que nacen ahorita, ahí anda. Los que nacieron antes a lo mejor no, ¿eh? Digo, hay excepciones que confirman la regla, muchas cosas, pero digamos que más o menos esa es la expectativa, es lo que dicen los médicos, pues, o sea, no lo digo yo. Eso es lo que dice la estadística. Pero bueno, vamos a suponer que vamos a subirle 80, 90, 100 años, ¿no? Para 120. Aún vamos a poner esta edad de los 100, 120 años, comparado con la eternidad, no es nada. No es ni siquiera un punto que se pueda ver. Es nada, es como la brisa, dice la palabra de Dios, que en la mañana está y por la tarde ya se borró. La vida humana es como la brisa. A nosotros nos parece parecer mucho tiempo porque no tenemos la perspectiva de la eternidad. Pero ante esta perspectiva de la eternidad, la verdad es que es nada. Es esta oportunidad que nosotros tenemos de conocer al Señor para poder vivir una vida eterna, ahora sí, la vida verdadera, junto con Él. Y gracias a Dios que el amor de Él es eterno y es para siempre. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Hay personas que cuando les hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo dicen, no creo, porque pues ya hace tanto tiempo que se anunció, ya pasaron miles de años, y hay gente que empieza a perder credulidad por esto, pero no entienden que el Señor está prolongando su misericordia, está haciendo lo que Él nos dice en su palabra. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor espera que todos procedan al arrepentimiento, por eso está extendiendo el tiempo para que nosotros podamos compartir con muchas personas y muchos vengan al arrepentimiento, sean más los que se salven. No es porque el Señor cambie, no es porque el Señor ponga una fecha y luego la mueva. No, Él está prolongando el tiempo, tiene un tiempo determinado lo suficientemente largo para que sea predicado el Evangelio en todas las naciones y nadie tenga ese pretexto de decir no tuve tiempo de recibir al Señor. Tenemos y mucho tiempo. Él está prolongando su misericordia. Y el amor del Señor no nos abandona nunca. Dice Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una vez que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, no hay nada que nos separe de Él. Nada.
Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La unión con el Señor es eterna. Y podemos ver en Apocalipsis 21, del 3 al 4, que dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta visión que nos muestra el libro de Apocalipsis es la culminación del gran amor de Dios, del amor eterno de Dios, con quienes vamos a estar eternamente unidos. Él habitará con su pueblo en una nueva creación, libre de sus sufrimientos, libres de las afecciones que tuvimos en este mundo. No habrá más llanto ni nada por qué padecer. El Señor muestra en su palabra que este es un amor perfecto que podemos experimentar, que podemos vivir y que podemos compartir los creyentes. Decíamos hace un rato que el amor de los creyentes es un amor respuesta. Respondemos al amor que Dios tiene para con nosotros. Y ahí podemos nosotros identificar entonces que se espera de nosotros que vivamos mediante ese amor diariamente. Dice Efesios 5 del 1 al 2, y esto va específicamente para quienes somos creyentes. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra de Dios por medio de Pablo nos exhorta a los cristianos a vivir conforme a este amor que tuvo Jesucristo para con nosotros y que día con día podemos nosotros experimentar. Vivir en amor hacia los demás, entregarnos permanentemente hacia los demás, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay mejor propósito por el cual podamos nosotros vivir como creyentes que compartir la palabra de Dios a otros, a quienes amamos y a otros que no podamos incluso conocer, a cualquier persona que nos topemos por la calle. Podemos tomar un tiempo de reflexión y meditar si estamos compartiendo con nuestra familia, si insistimos a pesar de que nos digan, ahí vienes otra vez, nuevamente con el mismo mensaje, pero no podemos dejar de hacerlo por amor a ellos, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice la palabra de Dios. El amor de Cristo nos mueve a que anunciemos el evangelio a todos los seres humanos, más aún a los que amamos, porque sabemos que el tiempo se acerca y sabemos que la segunda venida del Señor cada día está más cerca de nosotros. De tal manera, pues, que podamos considerar en nuestras vidas este amor perfecto del Señor y ser conscientes como creyentes de que el amor de Dios es algo que podemos experimentar y debemos experimentar en nuestras vidas y compartir con los demás. Que el Señor los bendiga.